Y entonces, hermanos, nosotros oramos de esa manera, ¿no? Y lo encomendamos al Señor. Y después de orar al Señor, entonces mi hijo, el pequeño Renzo, él estaba muy triste, muy apenado porque se había vuelto a ir el perrito. Entonces yo le dije, el perrito no era tuyo. Si el perrito hubiera sido tuyo, lo hubiéramos comprado, entonces tú deberías sentir pena por él. Pero ese animalito apareció quizás para que nosotros lo podamos cobijar en esta noche y luego él volvió a su camino. Te digo, mira hijo, ¿qué pasaría si yo te regalaría a ti una mascota que le hubiéramos comprado y de pronto se te perdiera? ¿Cómo te sentirías tú? Más llorarías, ¿verdad? Ahora imagina a ese niño o a cualquier persona de quien sea dueño de esta mascota. Imagínate esa persona que debe estar llorando por ese animalito que se le ha perdido. Pero si es la voluntad del Señor, ese perrito entonces regresará, ¿ves? Porque nosotros lo hemos encomendado al Señor creyendo que Él hará las cosas conforme a su voluntad. Y estuvimos hablando así de esta manera y tratando yo de hacerle entender a él porque él es un niño pequeño de 11 años. Pero gloria a Dios, hermano. A los 15 o 20 minutos apareció el perro. Aleluya. ¿Ves? El perro apareció nuevamente en casa. Entonces mis hijos dijeron, bueno, tú dijiste que si oráramos y el Señor lo regresaba, entonces esa era la voluntad del Señor. Entonces creemos que esto es la voluntad del Señor. ¿Ves? Asunto solucionado. Y yo ya no tuve nada más que decir, solamente decir, ven cómo es cuando uno puede encomendar las cosas a Dios. ¿Están viendo cómo Dios puede responder? Amén. ¿Lo ven, hermanos? Amén. ¿Lo ven, hijos? ¿Le creen al Señor? Ellos dijeron amén, respondieron todos juntos en casa. Entonces démosle gracias al Señor, eso es todo. Y nosotros les dimos las gracias al Señor por esa preciosa y maravillosa obra de cómo Él pudo responder nuestra oración de una manera rápida y efectiva. Amén. Y esto lo cuento como experiencia para cada uno de ustedes, hermanos, y espero con esto pueda haber en ustedes un poquito más de fe. Si nosotros solamente pudiéramos creer a lo que el Señor dijo, entonces Él supliría todas nuestras necesidades. Él conoce. Jesús nos enseñó en el libro de San Mateo, en el capítulo 6, Él dijo, 6 creo yo, si no me equivoco, Él dijo, mirad las aves del campo, que no trabajan ni hilan, pero vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Siempre Dios sabe de qué cosas tenemos nosotros necesidad, hermano. Entonces algún hermano una vez me dijo, entonces no debo pedirle a Dios lo que necesito. Yo le digo, bueno, entonces usted está aplicando solamente una parte de la regla, pero la palabra de Dios siempre tiene dos filos, ¿lo ven? Tiene el filo de un lado y tiene el filo de otro lado. Algunas veces los predicadores o los pastores o los maestros, hasta donde yo he podido ver y escuchar y observarlos, siempre toman solo un lado, pero no pueden tomar la espada completamente porque eso los mataría a ellos mismos. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces ellos saben y conocen y no pueden decir las cosas que muchos de ustedes desconocen, ¿no? Y entonces siempre te enseñan las cosas de acuerdo a lo que ellos han estudiado, ¿ve? Los teólogos y los seminaristas de institutos bíblicos, que son buenas personas, no digo que son malas personas por estudiar ello, pero cuando un hombre depende de su conocimiento, ahora él puede decir, pero yo estudio la palabra de Dios. Hermano, yo le puedo mostrar por esta escritura que el diablo conoce las escrituras y la profecía mejor que nosotros, ¿ven? Y él todavía le teme a la palabra, pero él es rebelde porque no la obedece. Entonces eso muestra la posición de cada creyente cuando ve que la palabra y la escritura dice de tal manera, pero él no la quiere recibir ni creer de esa manera, sino que él quiere recibirla y creerla de acuerdo a su manera y a su forma como él piensa. Ahora, cuando yo tomo el punto acerca de la Trinidad y tomo el punto acerca
del bautismo, yo sé que muchos de los que quizás escuchen estos mensajes se preguntarán, bueno, él no puede probarlo, él solamente puede decirlo, pero yo puedo probarlo por las escrituras, hermano, cada palabra que yo hablo. ¿Ve? Yo tengo la palabra a mi mano para poder testificar juntamente con ella como testimonios. Miren, les quiero compartir algo. ¿Sabían ustedes que cuando a Moisés Dios le dio el arca del prepositorio? Y en ese arca era donde estaba el lugar santísimo, porque el tabernáculo del templo, que era de tela, Dios lo mandó a hacer, ¿ve?, de telas preciosas, ¿ve?, de telas de color, lo que llamamos nosotros morado o violetas, pero dentro de esas cosas nosotros tenemos que poder ver que también estaba el lugar santo, o perdón, estaba el patio, y luego venía el lugar santo y luego venía el lugar santísimo. Y en el patio se hacía el sacrificio de los animales, se les lavaba primeramente y luego se les degollaba el cuello para que esa sangre sea esparcida por el sacerdote sobre cada uno de los pobladores que venían trayendo sus ofrendas por sus pecados. Pero la sangre de un animal no quita el pecado de los hombres, tenía que ser una sangre humana. Pero Dios permitió que esas cosas acontecieran, ¿ve?, reflejando lo que Él ya había hecho en el cielo, para darle cumplimiento un día a esa profecía. Porque lo que estaba enseñando Moisés era una profecía de lo que acontecería. De razón Moisés dijo, profeta como yo os levantará Jehová. ¿Lo ven, hermanos? Porque él sabía que Jehová levantaría un profeta como él, con las señales y prodigios como las que tuvo Moisés, de traer plagas y enfermedades, pero para destrucción y liberación de su pueblo. Y Jesús vino, ¿ve?, trayendo amor, esperanza y fe, y con sus manos preciosas tratando de salvar y liberar a la gente de su pecado. ¿Ven, hermano? Entonces es Dios mostrando su gratitud, es Dios mostrando su amor, es Dios mostrando a través de su Hijo Jesucristo lo que Él tenía para nosotros. Pero Él lo representó allá en el Antiguo Testamento, Él lo representó con un tabernáculo, lo representó con un sacrificio, ¿ve?, sobre lo cual estaba representándose Él mismo como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Entonces, en el prepositorio, creo que se llama bien, perdonen si no expreso la palabra correctamente, creo yo que es prepositorio o prepositorio, no recuerdo muy bien el término de la pronunciación, perdonen, prepositorio creo que es, perdónenme, no lo tengo muy claro, pero bueno, los que entienden de esto, sabemos que en el lugar santísimo había un arca, y ese arca estaba revestido de madera y de cobre y de bronce, y estaba revestido de oro y de bronce, y era un lugar que nadie podía tocarlo, era un lugar santo, y en ese lugar santo habían tres preciosas cosas que testificaban que eso era real. Encima del arca habían dos querubines reclinados en señal de adoración a Dios, ¿ven? Y estaba también al mismo tiempo, dentro del prepositorio, estaba la tabla de los 10 mandamientos de Moisés, estaba la vara de Aarón, y estaba el maná escondido, ¿ve?, que se le dio al pueblo de Israel. Porque Jesús dijo, en boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. Y eso está también escrito en el libro de los Pentateucos, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer lo que la palabra nos enseña y nos dice acerca de las cosas que tienen que acontecer. Entonces, como testimonio siempre tenemos que tener la palabra como base, ¿ve?, base para nuestra fe. Y esas cosas siempre tienen que ser
testificada por personas que en verdad puedan hablar de ella. Y entonces, hermanos, yo solamente trato de que ustedes puedan darse cuenta de que debemos seguir teniendo fe por la palabra y sigamos caminando por la palabra y sigamos viviendo por la palabra que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, en el anterior mensaje que estuvimos aprendiendo, yo puse ¿por qué es esta plaga hoy? ¿No? Y mi esposa me preguntaba ¿por qué enseñaste eso? ¿Por qué es esta plaga hoy? Yo le digo porque en realidad les digo, esa plaga que nosotros estamos viviendo hoy es una plaga que muchas veces las personas piensan y creen que es algo provocado por el hombre. Mira, y miren ustedes, hermanos, yo quiero seguir hablando sobre eso. Yo sé que dejé muchos cabos sueltos en el anterior mensaje y quizás para muchos de ustedes que quieren compartir estas cosas, entonces tomemos esta escritura. Pero como hemos orado para que Dios nos permita abrir el libro, entonces tenemos la apertura del libro del Santo. Entonces, hermanos, tomemos la palabra de la que está escrita. Y quiero que tomen juntamente conmigo el libro de San Mateo, el capítulo 24, el versículo 1 para adelante. Y vamos a leerlo todo para que no se piense o se diga que solamente usé un texto, ¿ve?, para poder buscar un pretexto. Y tampoco nadie, ni un hombre, y sabemos por las escrituras que ningún hombre puede tomar un texto y hacer de un texto, ¿ve?, una doctrina, perdón, porque eso no sería correcto. ¿Ve? Ningún hombre puede tomar un texto simple y sencillamente para hacer una doctrina, pero sí podemos tomar un texto para unir escrituras, ¿lo ven? Y ahora, yo quiero que ustedes aprendan algo, mis hermanos, mis hermanas que escuchan este mensaje. Quiero que aprendan algo acerca de la palabra. Miren, la palabra de Dios, muchas veces me preguntan, ¿cómo es que se aprende la palabra? Yo no lo sé. ¿Cómo es que tú puedes explicar la palabra? Yo no lo sé, les digo. Yo solo abro el texto y dejo que el Espíritu Santo venga a mí y sea Él quien me diga a dónde y qué es lo que quiere que hablar y qué es lo que le quiere que yo hable. Y lo que el Espíritu Santo quiere que yo hable, bueno, pues esas cosas son las que yo digo y esas cosas son las que yo enseño. ¿Ven? Y las enseño por la fe, por lo que yo estoy creyendo en la palabra. Ahora, quizás algún hermano con mucho más experiencia en las escrituras puede decir que yo estoy errado. Entonces también me gustaría que él me escribiera, ven, que me escribiera ahí o hiciera su comentario y dijera, ¿sabe qué? Usted está errado en esta cosa, ¿ve? En tal cosa y en tal cosa. Entonces, a mí me gustaría reunirme con él y debatir sobre eso, pero entre él y yo. ¿Ve? Y si no podemos llegar a ningún acuerdo con ningún hermano, eso también está bien. Eso también está bien si él y yo no podemos llegar a ningún acuerdo y no nos podemos comprender. Ahora, si usted, amado hermano, piensa que yo estoy errado y equivocado, entonces yo le pido que solamente me ame. ¿Ve? Que me ame, hermano. Solamente ámeme y déjeme ser y seguir siendo su hermano. Si usted puede hacer eso, entonces, ve, usted cumple con lo que dijo Cristo. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Entonces, ámeme como yo también lo amaría. Ahora, yo no estoy criticando la vida y la conducta de las personas. Yo estoy simple y sencillamente tomando la palabra y tratando de colocarla en donde debe colocarse correctamente por medio de la fe. Pero si usted, porque es un teólogo o una persona que es mucho más preparada que yo y piensa que soy un pobre ignorante, yo le agradezco por esos gestos, ¿ven? Yo estoy agradecido por esas cosas. Y quiero que usted piense que yo no voy a decir lo mismo de usted, ¿ven? Porque no hay nada más que decir, hermano. Usted ha dicho todo lo que yo no puedo decirlo, ¿ven? Entonces,
Jesús habló una vez y enseñó acerca de un hombre que salió al campo a predicar y sembró la semilla en el campo. Y él tomó la semilla y cierta parte cayó en el camino y vinieron los pájaros y se lo comieron. Y luego tiró la semilla por otro lado y cayó en pedregales y salió el sol y lo quemó. Y luego agarró la semilla y la tiró entre espinos. Y las semillas crecieron pero se ahogaron. Pero ¿vio usted qué pasó cuando ese hombre, tiró la semilla en buen campo? ¿Ve? La semilla comenzó a producir a 100 y a 100 por uno. Ven, hermanos, nosotros solamente somos sembradores de la palabra. ¿Lo ven? Ahora, yo creo esto y quizás no comparta con muchos hermanos. ¿Ve? La palabra cae sobre cualquier campo. El campo, dijo Jesús, que era el mundo. La tierra era el mundo. ¿Ve? Y siempre en cada movimiento y en cada predicación nacen o salen tres tipos de personas distintas. Y estas personas son diferentes en todo tiempo y en todo momento.